Saludos amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional que a esta hora por este canal y una red de cables a nivel nacional tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y me invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y en el resto del mundo. Hoy, como siempre, acompañado del dilecto amigo Adán Boden y García. Dígame usted, señor. A puñetazo limpio. Muy buenas noches, Tomás. Buenas noches, amigos televidentes. El día estaba un poco... Lo que ha impuesto la pandemia. Ha cambiado muchos procedimientos de afecto y del diario vivir. Usted decía que el día hoy. Bueno, no hubo mucho sol hoy. No. Hubo más nubes y un poquito de agua. De lluvia, pero tampoco ha habido una lluvia. No, pero hubo algo. Lo que quiere decir que el día está un poco fresco. Correcto. Sí. Así que yo auguro que a los amigos televidentes en esta noche duerman un poco más en paz, en tranquilidad, porque no hay mucho calor. Así es. Mire, pues nosotros tenemos que iniciar el programa dando un par de pésames por situaciones bastante delicadas que atañen a personas ligadas a uno, ¿verdad? De una manera u otra. Correcto. Se trata, pues, del fallecimiento del amigo, ex compañero, ¿verdad? Pero amigo siempre. El ingeniero César Prieto, que lamentablemente él mismo decidió ponerle fin a su vida. Un hombre joven, lleno de vida, de energía, con hijos, esposa, nietos, y lamentablemente se suicidó. Era un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, siempre estuvo al lado del licenciado Danilo Medina Sánchez, fue uno de sus asistentes cuando este fue ministro de la presidencia en el segundo gobierno de Leonel Fernández. Y cuando Danilo renunció, él también renunció, se fueron. Había una trilogía de asistentes, ¿verdad? Eran 3 asistentes: Carlito Pared, César Prieto y Fernando Fernández, que trabajaban con él en el Palacio. César Prieto, siempre con una vocación de servicio extraordinaria. Yo puedo dar testimonio de eso porque una vez solicité un servicio del Estado Dominicano a través del secretario de la presidencia, y él designó a César Prieto para que me atendiera. Era en relación a un caso de una hermana mía que padecía una situación de salud, había que mandarla a Cuba. Se mandó por ayuda del gobierno dominicano a través, pues, de la presidencia de la República. Y César Prieto me prestó, inmediatamente yo llegué a Palacio, se encargó de mí, me prestó toda la asistencia de lugares, y que era un hombre servicial. Y lamentablemente falleció, y nosotros tenemos que lamentar. Mira, aquí es duro decirlo en público, pero tenemos que decirlo porque ocurrió un hecho lamentable. La esposa, Sandra, los hijos, los nietos, los demás familiares cercanos, lamentablemente ahora mismo están padeciendo un dolor incalculable. Por lo que de este asiento nosotros hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias, sin ningún sentido de vincularlo, el sentimiento que expresamos, sin ningún sentido de vincularlo a aspectos políticos. Hay una cuestión humana, personal, de amistad, de relaciones, que no importan los vericuetos políticos o religiosos, eso no se vincula. Esa condición humana lamentablemente afortunadamente está por encima. Y por eso
este lamentable hecho, nosotros le hacemos llegar un ferviente sentimiento de solidaridad a los familiares. A su esposa Sandra Sandra Severino, Abinader. Sandra Sí. Abinader, que era también una militante, ¿verdad? Sí, Del Partido de la Liberación Dominicana también. así es. Bueno, muy lamentable, y así nosotros, como tú dices, nos unimos pues al dolor que padece la familia Prieto Abinader en este momento, porque de verdad que es de mucho dolor. Otro que se fue, Adán, fue el destacado, el reconocido periodista Adriano Miguel Tejada. Óyeme, pero qué lamentable. Este señor se pensionó en el periódico Hace poco, Diario Libre, hace apenas un mes sí, hace poco. que se pensionó, ya próximo a los 72 años. Justamente el día de su muerte cumplió los 72 años. Mira que es la cosa de la vida. Bueno, él se pensionó, y ahí cuando él está hablando, él está diciendo los planes que tiene. Y entre sus planes estaban dedicarle más tiempo a los nietos y a la familia, y dedicarse a investigar, a escribir unos libros que tenía pendientes de historia, porque era un historiador de fuste, abogado constitucionalista, fue de los abogados que trabajó en la redacción de la Constitución del 2010, director del periódico La Información, director del periódico Nuevo Diario. Óyeme, ¿cómo se apaga la vida así tan rápidamente? Mira, Tomás, en el caso de Adriano Miguel, lo que se llama la prensa, el periodismo dominicano pierde a uno de sus mejores plumas. Inevitablemente, hay que reconocerlo, hay que decirlo. Y pensaba en el extraordinario director que tuvo el Listín Diario, Herrera. ¿Te recuerdas? Sí, sí. Aunque no es la misma talla ni la misma generación, pero tenía un valor extraordinario como periodista, como fuente de información. Por eso digo que el periodismo en República Dominicana pierde uno de sus mejores hombres de este tiempo. Y con él, y con este anuncio damos entonces las condolencias a los familiares y al ambiente periodístico nacional. Adriano Miguel Tejada era, además de periodista, de abogado, era académico. Fue profesor asociado a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, profesor de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU, profesor fundador del Instituto Militar de Educación Superior General de la Brigada Juan Pablo Duarte, y miembro de la Academia de Historia de la República Dominicana. Es decir, que era todo un intelectual mocano, con mucha resiedumbre. Así que para sus familiares, para la clase periodística, nuestro más sentido pésame por la partida de Adriano Miguel Tejada. Señores, vamos a una pausa y en breve estamos con ustedes. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Fiebre, tos y dificultad respiratoria. En casos más graves puede causar neumonía. Medidas de prevención. Puedes lavarte las manos con agua y jabón de manera frecuente. Al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo. Evitar estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado.
Recuerda, esta enfermedad puede darle a cualquier persona que tenga contacto con una persona enferma. Bueno, el Ministerio Público ha iniciado el operativo antipulpo. ¿Por qué antipulpo? Bueno, porque... No era por los tentáculos, ¿no? Sí, por eso, los tentáculos. Había uno de los principales imputados en caso de corrupción que se están señalando, le decían el pulpo. Ya le decían el pulpo porque sus empresas, una 18 empresas que tenía el señor Alexis Medina, empresas de carpeta de diferentes formas, suplidoras, todas ellas, suplidoras del Estado, ¿verdad? Estaban en todas las licitaciones, en todos los concursos que habían en la administración pública, desde el suministro de medicamentos, equipo de oficina, equipo para los hospitales, hasta combustible, petróleo, asfaltado, en fin, estaba en todos los negocios. En lo que dejaban dinero. Claro. Entonces, 10 arrestados, ¿verdad? Y entre ellos 2 hermanos del expresidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Alexis Medina, que era suplidor, ese no tenía puesto en el Estado, y la señora Carmen Medina Sánchez, que era subdirectora o vicepresidenta del FONPER. Donde estaban todos los cuartos de las empresas de Todos esos operativos se hicieron. Bueno, se han señalado que hubo abuso de poder, porque aparataje, pero el Ministerio Público actúa en cierta parte del mundo con un aparataje, un protocolo que a veces es excesivo. El expresidente de la República, en una rueda de prensa que dio el comité político, rechazó el arresto de sus hermanos y consideró que lo mismo constituían prácticamente una persecución hacia ellos, hacia los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, los militantes. ¿Qué uno quiere, Adán, en este proceso? Que la justicia no se detenga, que aplique las leyes estrictamente y que se someta a el debido proceso, como dicen los abogados. Yo encuentro 3 cosas ahí, Tomás. La primera es que es político, inevitablemente. La segunda es que es judicial, inevitablemente. Y la tercera, que no se convierta esto en un espectáculo. Yo todavía tengo reservas porque, aunque se empezó como la población aspira, como el argot de todo el ambiente nacional está aplaudiendo, sin embargo, yo todavía tengo las reservas hasta que no vea la prueba suficiente de que el ministerio y de que el sistema de justicia de República Dominicana vaya a cumplir con su papel. Porque nos tienen acostumbrados, históricamente nos tienen acostumbrados, Aquí solamente yo recuerdo uno que no es
que aparte de que se convirtió en un show, también lo convirtieron en hecho, que fue cuando el juez Severino, hace muchos años. Pero yo pienso y deseo que lo que se vaya a hacer se haga guardando todas las de la ley, sin temor, y que se aplique lo que dice la ley. Porque, por ejemplo, la cantidad de millones de pesos que hay envuelto en estos ambientes que se está hablando de corrupción, no son paja de coco. Si se recauda todo ese dineral, el presupuesto de la nación, las arcas más bien, las arcas de la nación, Tú sabes que no se va a recaudar todo ese dinero. tendrá mucho dinero. Ahora, si eso no se hace con criterios realmente de justicia, sino con criterios de politiquería barata, esto no va a pasar más que un show. Mira, eso tiene, el proceso es largo, porque la gente cree que la cosa es así. No es sencilla. Simple y llanamente. No. Y aquí... Primero la investigación se tira mucho tiempo. Espérate, aquí adolecemos, aquí en República Dominicana, en países así como el nuestro, adolecemos del morbo. Correcto. Tránquenlo. Oye, No. hay mucha gente que está, óyeme, perdón que te interrumpa, Pues- para darle fuerza a eso. Hay mucha gente que está riéndose de que en diciembre van a estar presos, Sí. que en No, Navidad van a estar presos. están haciendo todos los memes del mundo. El problema no es tránquenlo, es que se haga justicia. Correcto. Eso es el problema, que se lleve un proceso donde finalmente se emite una sentencia porque el juez o los jueces entiendan que realmente se cometieron los hechos que se le imputan. Que tengan la o que sean recauden las absueltos, pruebas. o que sean absueltos si no cometieron los hechos que se le imputan. ¿Verdad? Que se haga justicia. Ahora, esto es un proceso largo, porque por ejemplo, ¿en qué etapa estamos ahora? Se está ahora iniciando apenas el proceso. Ahora se van a conocer las medidas de coerción. Eso va a ser el próximo domingo. Medidas de coerción. Ahí se va a determinar si amerita que estén presos, Para la investigación. porque el problema es complejo para la investigación, o si amerita tener otro tipo de medida de coerción. El juez lo va a determinar. Por cierto, el juez que lo va a determinar es un juez justo, que es Alejandro Vargas. La medida de coerción que él imponga, esa es la que se va a adoptar, ¿verdad? Después de eso viene un juicio preliminar, que es donde se van a validar las pruebas, ¿verdad? A ver si las pruebas que dicen tienen El ministerio. el Ministerio Público, si tienen realmente validez, la investigación que ha hecho el Ministerio Público, a ver si tiene validez. Y después que se valida esa prueba, entonces se va al juicio de fondo, ¿verdad? Lo Y en el que- juicio de fondo se emite una sentencia, pero esa sentencia puede ser apelada en varias instancias. Y va a una primera instancia y va a una hasta que llega a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que es un proceso largo, que nadie quiere aquí hacer... Que hay que escucharlo. que hay que sancochar, exacto, que nadie pretenda que hay que sancochar ese proceso. No. Es el debido proceso que hay que seguir. Yo creo En eso. todo Creo caso. eso. Pero déjame decirte, una de las cosas que podrán hacer que este proceso o este posible proceso sea largo y justo es si el Ministerio Público ha hecho su papel correctamente. Porque si ha hecho un papel que va a ser derrumbado por la defensa, entonces lo que pasó fue un show. Bueno, el Ministerio Público está haciendo su trabajo, vamos a dejar que lo haga, no hay que entorpecerlo. Lo que tiene es que prepararse, ¿verdad? Esos funcionarios que tuvieron el pasado gobierno, que han sido cuestionados, bueno, pues, que respondan ante la justicia por su haber. Ahora, Por sus posibles por sus hechos. posibles hechos. Ahora, Adán, independientemente de eso, este proceso tiene muchas lesiones. Porque, por ejemplo, Hacia no atrás y se- hacia adelante. sí, no se siguió los consejos, las directrices que trazó el maestro Juan Bosch. Aquí hemos pasado un video y lo vamos a repetir ahora, donde Bosch
habla de eso, porque lo vamos a poner para explicar lo que queremos decir en relación Y para a ella. recordar. Y para que, sí, porque si se hubiese seguido las directrices, las orientaciones, Las enseñanzas. las enseñanzas del maestro, no se tuviera en este... ¿Tú sabes qué hubiese ocurrido? Que los buenos gobiernos que transcurrieron encabezados por el partido que fundó Juan Bosch, esos gobiernos fueran lo que se estuviera recordando, no el morbo que está ocurriendo ahora. Vamos a ver, señor director, qué dijo hace 57 años. Oigan bien, hace 57 años. ¿Qué dijo Juan? Adelante, señor director. El presidente Bosch ordenó una investigación y luego de confirmar las denuncias recibidas, ordenó el apresamiento de Virgilio Gem. Lo canceló, clausuró la oficina que dirigía y lo sometió a la justicia. Queremos advertir al país que el presidente de la República no tiene amigos ni enemigos, ni arientes ni parientes. La ley protege a todos los dominicanos, pero la ley también le cae encima a todo dominicano que la viole. Esto es una república que tiene que regirse por la ley, y la ley no conoce nombres, ni personas, ni sentimientos, ni relaciones familiares. Los funcionarios de este gobierno, los escasos funcionarios de este gobierno, que crean que el presidente no se va a enterar si hacen algo mal hecho, están equivocados, porque el presidente se entera, y el presidente envía a la justicia y hace detener al más íntimo de sus amigos y al más cercano de sus colaboradores. No debe hacerlo, pero tengo que hacerlo para preservar la democracia en este país y para conservar mi dignidad y mi honor. Yo puedo ser derrocado como cualquier gobernante puede ser derrocado en América Latina, pero no seré deshonrado. Cuando salga del poder tendrán que reconocer mi honestidad. Este gobierno en ningún caso ordenará, ni protegerá, ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen. Ustedes acaban de escuchar. ¿Qué fue lo último que dijo? Que este gobierno no va a encubrir. No va a proteger. Ay, mi madrecita. Ni a familiares ni a amigos. Bueno, ¿por qué pusimos ese video? Porque las primeras investigaciones que ha hecho ya el Ministerio Público, unas 267 páginas para solicitar la medida de coerción, hablan de un entramado familiar, la familia del presidente Danilo Medina. Qué lamentable eso. ¿Tú sabes? 3 hermanos involucrados en el problema. Ya hay 2 detenidos y hay la señora Lucía Medina, que de seguro la van a investigar, involucrada también en el asunto, porque tenía una fundación. ¿Y el cuarto cuál sería? Tenía una fundación, que recibió nada más y nada menos de una institución del Estado, recibió 78 millones de pesos en efectivo, aparte de que esa misma institución le donó 390 casas para repartirle en San Juan de la Maguana en su causa política. 390 casas. Eso es un barrio entero. Claro. Aunque la distribuyeran en distintos sectores. Señores, no pueden permitir, los gobernantes no pueden permitir que familiares se metan. Tienen que poner, a lo primero que tiene que un gobernante ponerle trazarle las rayas de pizarro a sus propios familiares. Tú sabes una cosa respecto a Y eso. después a sus amigos. Yo no sé a eso, cómo incurrió en esas debilidades. que Juan Bosch presidente mantuvo siempre a la familia apartada del ejercicio, pero yo he dicho incluso aquí, del ejercicio político, yo he dicho aquí, no necesariamente del ejercicio del Estado. Yo he dicho aquí, Adán, varias veces, que no hay nadie que merecía ser miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana que doña Carmen Quidiello de Bosch.
tenía todos los méritos para ser miembro del Comité Central, Sí. la esposa del líder, y nunca permitió, ni siquiera un hijo tampoco. Sí. Hubo un Bosch que llegó al Comité Central, que fue Stefan Bosch, Lamentablemente falleció. lamentablemente falleció, pero Muy porque amigo. él se ganó su posición Desde un organismo territorial. de un organismo territorial de base. Sí, Él se ganó exactamente. su posición y venía ascendiendo. Por eso llegó al Comité Central. Pero nunca aupado por don Juan. Óyeme, pero eso no sucedió en el PLD. Tú decías, Tomás, que hay dos hermanos y que posiblemente... Una tercera hermana Y y el el presidente. Bueno, el presidente por lo menos tendrá que preguntarle algo. Déjame decirte algo, porque es que Al yo quiero expresidente que Danilo Medina. pongamos las cuentas claras. Por ejemplo, en el discurso que acabamos de oír, el extraordinario, el inmenso profesor Juan Bosch dijo en ese discurso que si alguien cree que haría su fechoría y que el presidente no se enteraría, están equivocados. Dijo que el presidente se entera de todo. Dijo él en ese discurso, ¿cierto? Sí, pero que aquí en este caso lo que hay es un entramado. No, porque- espera, no, espera, quiero llegar al Porque son nivel- 18 empresas que tenía. quiero llegar al entramado, no, al entramado no, al nivel de la explicación que Juan Bosch da en ese discurso. Y él dice que el presidente se entera, por lo tanto, el expresidente saliente, durante 8 años, es seguro, por ese principio que estableció Juan Bosch, él tiene que estar enterado de todo. Pero claro que sí. Mira, porque no es solamente ese caso, es que tú te buscas los cuñados, los concuñados. El puesto, óyeme, el puesto de primer orden. El en esposo de Estado. la hija, el papá de la... El puesto de primer orden, que no puede, es que la ley lo prohíbe, la Constitución de la República, la ley de servicio público y otras leyes prohíben eso. La ley contra el nepotismo, El nepotismo, dominicana claro. lo establece bien claro. La ¿Cuáles ley son? establecida por los propios gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, Establecen eso. sí. Entonces, Y la Constitución, entonces usted no puede agarrar. A mí lo y que me meter- choca es la porque su cantidad familia- usted no puede agarrar. directa, de una manera Usted no directa. puede agarrar y meter a su familia, porque sea política, meter a todos en el tren administrativo. No, señor. Mira, doña Milagro ha contado varias veces que ella fue asistente personal. Juan Bosch nunca la nombró a ella y le dijo que no la iba a nombrar. Asistente personal de él. Eso fue doña Milagro. No asistente oficial. No asistente de la presidencia, de él, personal. ¿Tú me estás entendiendo? Eso lo ha contado doña Milagro varias veces. Entonces, óyeme, ¿cómo es? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que no aprendieron o que lo No, aprendieron y lo no aprendieron la echaron? lección. Espera. No aprendieron O la lo lección. aprendieron y con el sabor de Pues, las ¿cómo? mieles del poder lo echaron al zafacón lo que aprendieron. ¿Y cómo te van a nombrar toda la familia suya, de la esposa suya, en el tren administrativo? ¿Va a permitir que hagan negocio su familia y la familia de su esposa? No solamente eso, que a pocos días de entregar el poder, le entregaron un cheque supermillonario a uno de los hermanos. Un cheque no, le pagaron más de 800 millones de pesos Antes de entregar el poder. Previo, antes de entregar el poder. días antes. Pero lo grave, Entonces ahí está esta situación que se da, ¿verdad? Que nada, y el Partido de la Pregunto- Liberación Dominicana lamentablemente, qué sé yo, cómplice de toda esta situación. Bueno, no tenía ni siquiera la gallardía de decir, no, esto no debe ser. que todos aprendieron, bueno, todos no, los de mucho más edad en la organización política, los que se formaron en la organización política, porque muchos estaban ahí pero no estaban formados, pero los que se formaron en la organización política tenían conocimiento del fondo de ese discurso que tú pusiste ahora, del profesor Juan Bosch, y de la enseñanza que dio el líder durante todo Vamos a el día ver ahora, dirigiendo el partido. Vamos a ver Entonces, ahora. ellos eran cómplices de hecho, sí, o por omisión, o porque también estaban callándolo
a sabiendas de que no era correcto. Vamos a ver ahora qué dice la magistrada procuradora Anticorrupción. anticorrupción, Jenny Berenice. Vamos a escuchar. Muy brevemente, nosotros vamos con todo y por todos, utilizando todas las herramientas jurídicas propias de las investigaciones del crimen organizado. Sí, aquí el único compromiso que existe es con el Estado de Derecho. Después, reitero, que vamos con todo y por todos. Y eso no excluye nada ni a nadie. Aquí, en la lucha contra la corrupción, nosotros no solo queremos condena, nosotros queremos, y el equipo está trabajando para que el que se robó un peso del Estado regrese La devolución de lo su robado. devolución. O sea, por eso decimos que todas esas herramientas de recuperación de bienes equivalentes y otras herramientas jurídicas que quizás nunca se han utilizado, nosotros vamos a utilizarla en las investigaciones. Aquí el mensaje que nos ha dado la magistrada es de firmeza y es de que nosotros solo le debemos lealtad a la Constitución en cuanto a que el Ministerio Público no va a dejar de procesar a nadie por ningún tipo de interés, sea de naturaleza política, económica o cualquier otra. Prácticamente es una sentencia eso. No, el Ministerio Público ha estado trabajando con paciencia, con dedicación, está investigando. Hay muchos hechos. Se está hablando de más de 100 expedientes. 104. 104 expedientes. Cuando el número lo ponen, es porque hay algo que se está cociendo. Déjame decirte, Tomás, esas expresiones ¿Se podrá entonces hablar de persecución política? de la magistrada Jenny Berenice, con la firmeza que habló, con la claridad que habló, puede ser que me despeje un poco la duda que yo en principio expliqué. Digo puede ser, porque hasta que los hechos definitivamente no me demuestren que se está y se va a actuar, como ella dijo, con todos los procedimientos de ley y respetando el debido proceso del derecho de cada quien, respetando el derecho de cada quien, pero aplicando los procedimientos que establecen las leyes y que establece la Yo Constitución. pregunto, ¿se podrá alegar que hay una persecución contra los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, contra el expresidente de la República, Danilo Medina? Bueno, los que recientemente salieron del poder fueron ellos. Y la investigación es en torno a lo más reciente ocurrido, y es el gobierno pasado. Puede ser que sea más para allá. Ahora, lo que la gente está pidiendo es lo que le enrostraron a la población en las narices, esa cantidad de millones, esa vida de reyes que se estaban dando, como que el pobre le era una especie de circo y ellos le enrostraban eso en la cara, en las calles. Y sucede que en estos tiempos, estamos hablando de este primer cuarto de siglo del 21, donde las tecnologías están a flor de piel, como se dice, y la gente donde quiera se entera. Hay muchas exageraciones, pero como quiera la gente se entera, y por lo tanto nada queda oculto. Ahora, esto, si se aplica la ley, si se aplica lo que dice la Constitución de respetar los derechos, aplicando la ley, yo creo que vamos a superar una etapa difícil en el que el país cayó en estos últimos años. Y creo que se podría superar y dar un salto en cuanto a lo que es la institucionalización de la justicia de República Dominicana. Creo que estos hechos ocurridos
y que están en vía de investigación sirven para dar ese salto. Pero si se aplica la ley, si se aplica la Constitución y se respetan los derechos, y no se cae en el famoso espectáculo, circo, para entretener o para tapar una situación X de dificultad económica o política del Estado o del partido de poder o lo que fuera, y esto no se utiliza como tal, como una cortina de humo. Entonces yo pienso que podríamos tener un salto muy cualitativo en la institucionalidad judicial de República Dominicana. Bueno, independientemente de que quienes en primer rango están siendo cuestionados son los que pertenecían al gobierno pasado. bueno, exacto. Independientemente de eso, porque es que ahí es como tú lo planteas, Tomás. ¿Es político o es retaliación? No. Si se aplica la ley, si se aplica la Constitución, si se respetan los derechos, pueden tirarlo de cualquier manera, pero si se aplicaron esas tres cosas, yo creo que van por buen camino. Mira, precisamente cuando estamos hablando del respeto a los derechos, tenemos que hacer la observación que ha hecho uno de los abogados de un imputado. Se trata de el licenciado Fernando Rosa, alto dirigente del PLD en Santiago, y que estuvo al frente del FONPER, el Fondo Patrimonial de la Empresa del Estado, ¿verdad? La empresa reformada. Eran aquellas empresas que fueron capitalizadas, el Estado se quedaba con un 50% y cedía un 50% al sector privado. Esa empresa dejaban beneficios económicos, Muy como bueno. es la tabacalera, que por cierto está en Santiago, como lo es Molino Dominicano, Sí. ¿verdad? Como lo es Itabo y Eje Jaina, que le dejan recursos al Estado. Actualmente le dejan recursos. Óyeme, y esos no recursos, son 3 cheles que dejan. no, esos recursos los maneja el FONPER. Esos recursos maneja el FONPER. No lo maneja ni otra ley, es solamente FONPER. El FONPER. Entonces, que por cierto, el gobierno ha hablado, el gobierno actual, de eliminar el FONPER y de vender esas empresas. Pueden eliminar el FONPER, las empresas no la vendan. Eso es patrimonio Del Estado Dominicano. del Estado Dominicano y está dejando beneficios. ¿Por qué hay que venderla? Si está dando beneficios. Porque queremos tener 90 millones de dólares para... No. Para gastarlo. Para gastar. No vendan. para reinvertirlos. Ahí tenemos que estar, nosotros vamos a estar, todos los ciudadanos conscientes de este país, con la oreja parada. No se pueden vender esas empresas. De ninguna manera. A nadie. Que se mantenga como están, que el Estado reciba sus beneficios, que esos beneficios el Estado los invierta en los sectores de la sociedad que... O que entre entre directamente al erario. Pues sí, para que se inviertan en Directamente. eso. Ahora, óyeme lo siguiente. Denunció uno de los abogados del señor Fernando Rosa. que él tiene padecimiento de salud, eso lo sabemos, conocemos de su situación, ¿verdad? Es diabético, hipertenso, tiene problemas de vitiligo en la piel, etcétera. Que, óyeme, en estos días que ha pasado, que le están dando espagueti y codito, que no puede comer eso. Que tiene una dieta. Correcto. Si ustedes no pueden, señores que administran ese supuesto nuevo modelo que es la cárcel de... La Victoria. No, la cárcel del Palacio de Justicia la pasaron al nuevo modelo. Si ustedes que administran el nuevo modelo no pueden satisfacer la alimentación de acuerdo a la condición de salud de los detenidos, entonces permítanle que sus familiares Se lo lleven. le lleven la comida, Sí. la dieta que llevan, porque eso es justo y eso es Eso es parte de los loable. derechos. Parte de los derechos. Eso es parte de los derechos. Usted no puede llevar un preso ahí a pasar hambre, eso no es verdad. Tiene que garantizar que sus condiciones de salud y de No alimentación no menguen en ningún momento. Es correctísimo. La condición humana está por encima de todo. Me van a decir, no, que porque los presos, los demás presos. Bueno, traten bien a todos los presos entonces. Y punto.
Y punto, darle buena alimentación a todos los presos en todas partes del país. Es lo que manda. Y con eso que tú dices, Tomás, vamos a poner claro a la teleaudiencia y al Estado Dominicano desde este punto de vista. Óigame, no estamos abogando porque hayan privilegios a un u otro detenido. No, 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 no. Reiteramos la idea, es un derecho que está constitucionalmente establecido. Correctamente, es así. El preservar la vida y la salud de cada ciudadano sin importar su condición. E incluso, una cosa es que después que lo encaucen y si encuentran razones de peso, que lo enjuicien y que les den una sentencia, aún así su condición humana no está en juego, su condición de salud no puede ponerse en juego. Correctamente, de ninguno, no importa quién sea. Correcto. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con ustedes. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Fiebre, tos y dificultad respiratoria. En casos más graves puede causar neumonía. Medidas de prevención. Puedes lavarte las manos con agua y jabón de manera frecuente. Al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo. Evitar estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado. Recuerda, esta enfermedad puede darle a cualquier persona que tenga contacto con una persona enferma. La firma encuestadora Gallup publicó recientemente su encuesta, donde aparece una valoración alta para el presidente Luis Abinader y su gobierno. Están en luna de miel, como se dice, ¿verdad? 70% casi de valoración positiva. Así. Es decir, están en su luna de miel, no se pueden quejar. No se sabe hasta cuándo va a durar esa luna de miel, pero están en la luna de miel, ¿verdad? Así. Bueno, la encuesta tiene varios hallazgos, pero me quiero referir a este, que dice que el 70% de los hogares en República Dominicana carecen de computadora e internet. 70%. Entonces, para los que estaban inventando y que con docencia digital, que sepan cuál es la realidad. La cruda realidad. La cruda realidad. Sí, porque aquí aparecen unos teóricos que no, que la clase digital, que todo esto, que vamos a hacer por internet, que yo, no. Aquí es un sector minoritario que tiene clases a ese nivel. 70%, el otro sector, 30%. 30%. ¿Tú te imaginas? Entonces, por eso entonces ya han tenido que acudir a la televisión, a la cosa. Sí, a la radio. Pero aquí se habló una vez de la República Digital. Sí, exactamente. Y entonces con bombos y platillos, la República Digital. Que la educación ahora por la pandemia estaba segura. Mire, si logramos que en las universidades tengamos sistema de internet por vía Wi-Fi, ¿verdad? Si logramos que en los parques, en las escuelas, tengamos internet por Wi-Fi, estamos logrando algo extraordinario. Si logramos eso, porque a través de los hogares, eso no va a ser de la noche a la mañana. Se lleva pero venga acá. Mucho dinero y mucho tiempo. Ponga un servicio en su casa de internet para que usted vea cuánto le cuesta mensualmente. ¿Y qué familia puede disponer de 1.500 o 1.200 pesos para poner un servicio de internet? De las familias que están buscándose la comida diaria. Dime. ¿Van? Bueno. Entonces, esa es una realidad muy cruda, muy dura. Pero otra cosa que planteó la encuesta,
también son los efectos directos de la pandemia en la gente. ¿Oíste? Efectos directos de la pandemia en la población. Ahí tenemos, por ejemplo, el 93% de la población ha tenido que controlar sus gastos. Claro, ha tenido que controlar sus gastos porque solamente se está gastando, se está produciendo muy poco. Sí. 82% ha tenido que cambiar su hábito de consumo. ¿Está oyendo? Cambiar su hábito de consumo. 86% ha tenido que cambiar sus hábitos de compra. 78% ha tenido un impacto negativo en sus ingresos. 77% ha cambiado hábitos de diversión. Claro. 70% ha variado el cumplimiento de su compromiso. 63% está afectado por la pérdida del trabajo. Y un 26% le ha afectado su salud y la de su familia. ¿Cuántos? Un 26%. Es un número alto, Pero muy alto. desde el punto de vista de lo que es el problema de salud. Pero tú sabes una cosa, Tomás, que aunque, bueno, faltan muchos temas de los que presentó la Galu, pero hay uno que a mí me llamó sobremanera la atención. El político. No, el de la corrupción. Ah, sí. La corrupción lo puso lejísimo. ¿Eh? Pareció como en el número 15. No, porque ya no. Bueno, que el gobierno está de luna de miel. La gente considera que no hay corrupción en el gobierno. Ah, es que entonces yo pensaba No. que la corrupción se refería hacia atrás nada más. No, es que el gobierno está en luna de miel. ¿Y todavía no ha aparecido acto de corrupción? O, Bueno, ha aparecido alguna indelicadeza, ha aparecido alguna indelicadeza, pero como se está... ¿Cómo se llama? La cuestión esa de las flores. Oye, han aparecido algunas indelicadezas, indudablemente, pero como se está persiguiendo la corrupción del gobierno pasado, Entonces eso se se toma... está olvidando y la gente está contenta con el gobierno. Ahora, un dato revelador que dio la encuesta, Adán, es que dice que el 33% de los ciudadanos tiene la percepción, tiene la idea, tiene el criterio de que el líder de la oposición lo es el doctor Leonel Fernández. ¿Qué porcentaje? Un 33%, 33 puntos y algo. Y solamente un 6% ve a Danilo Medina como líder de la oposición. Fíjate, Danilo acaba de salir del gobierno 3 meses y la gente no lo percibe como líder de la oposición. ¿Tú sabes por qué? Porque él nunca ha sido líder. Está percibiendo a Leonel Fernández, que tiene un partido indudablemente más pequeño que el PLD. Un año. Es un partido reciente, pero lo está percibiendo como, aún a pesar de la campaña que quieren asociar a Leonel Fernández con una alianza con el gobierno de Luis Abinader. Sí, porque hay una campaña aviesa en ese sentido. Hubo una alianza, pero no con el gobierno. Hubo una alianza electoral de que una se refería de una a entidad nivel- política que se llamaba como Juntos Podemos. Sí, pero que se reunía- refería exclusivamente al aspecto de las elecciones congresuales y municipales. Sí, pero que Nada participaban más. cuántos partidos. Es correctísimo, es decir, que no era solo la Fuerza del Pueblo y el PRM, eran más organizaciones y por lo tanto a él no se le puede endilgar. Claro, la ni figura que- más importante es eso, sí, pero no se le puede endilgar ni un acuerdo con el gobierno, ni que él era único que se había aliado con ese partido. Bueno, el tiempo dirá, vamos a ver el comportamiento que tenga el doctor Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, el tiempo dirá si son aliados o no. Hasta ahora, visto así como tú lo explicas, no son aliados. Entonces, pero el tiempo lo dirá porque si hacen causa común en muchas cosas, la gente lo va a ver como... Lo que hay que diferenciar es que aunque sea oposición y sugiera medidas que favorezcan a la población No, de cuestiones vitales,
absolutamente nadie Una puede cosa es con la- eso ligarlo como una alianza. Correcto, una porque sí tiene su papel como oposición, también tiene que velar por lo que le conviene a la población. Y una cosa es hacer una oposición constructiva, Correctísimo. ¿tú me entiendes? A una oposición Propositiva, simplemente- hacer una exactamente. oposición Simple- obstruccionista, exactamente. de barricada, Correcto. eso son dos cosas muy diferentes. Exactamente. Por eso te Sí. estoy diciendo, vamos a dejar El tiempo. la fuerza del pueblo está ahora en el Congreso, tiene que delinear su política, tiene un tema de mesa que se llama política de oposición, ¿verdad? Su Correctísimo. política. Entonces, vamos a ver qué delinea ahí en su política de oposición. Mira, ya para finalizar el programa, Adán, hay un alivio dentro de la pandemia del COVID-19. No me venga con las vacunas. Claro, tengo que venirte con la vacuna y es que ya se están autorizando vacunas. En Estados Unidos comienzan ya el día 15 a vacunar. En Rusia ya comienzan también a vacunar ya. Los chinos no han anunciado, pero supone que también harán lo mismo, ¿verdad? Bueno, Ya en Inglaterra también, la inglesa es la que viene para acá. La vacuna inglesa es la que viene, la que contrató el gobierno dominicano. Entonces nosotros vendremos a recibir la vacuna, no sabemos cuándo, pero vamos a recibir el año que viene. De todas maneras, lo importante es que ya está apareciendo la vacuna para enfrentar el COVID-19, el contagio del COVID-19. Hay un protocolo para aplicar la vacuna. Primero van el personal de salud, el personal de seguridad, ¿verdad? Después siguen los envejecientes, sobre todo los que están en los asilos, comienzan por ahí, y la gente que pasa de equidad. Y después entonces llegará al resto de la población. pero pregunto, ¿obligatorio? No, las vacunas no son obligatorias. Déjame plantearte algo, Tomás, y a los amigos televidentes. Me supongo que tú recuerdas que yo duré décadas trabajando en un hospital. Claro. Y sin ser científico, conozco un chin del manejo, digamos, del sistema de salud. Y ni siquiera sin compararme con los científicos que están trabajando respecto a dichas vacunas, a todas. Ni siquiera sin compararme, ¿eh? Pero debo decir lo siguiente. ¿Tú recuerdas el polio? Sí. El polio llevó décadas para sintetizar cuál sería la correcta. En otros problemas de salud también ha llevado décadas el estudio y las posibles soluciones. Aunque estemos en el tiempo de la cibernética, una vacuna se lleva bastante tiempo en asegurar que tenga la eficacia y que no tenga los famosos secuelas. Y yo creo que por más apresurado que estemos con la situación de esta manera, incluso leí hace reciente, ayer creo que fue que leí, la cantidad de muertes a nivel mundial por distintas causas. Y la del COVID está por allá lejos. Sí. Óiganlo bien claro. No quiero decir que no sean muertes reales, son reales, pero ni siquiera se asemeja a la media de las muertes más agudas o en cantidades, mayores cantidades, no se asemeja. Lo que pasa es que ahora hay apresuramiento y hay interés económico. No, pero además la forma de contagiarse es mucho más rápida. Y eso es lo que ha causado, Sí, ha paralizado pero la economía. el hecho de que eso esté ocurriendo no significa que entonces vamos a producir vacunas al vapor sin todas las reglas de rigor para estar convencidos, seguros de que no va a traer ninguna secuela. Bueno, ya esas compañías son de mucho prestigio, han probado las vacunas. Vamos a ver, como decíamos, no va a haber una sola vacuna, son varias Pero vacunas. óyeme, Tomás, esos científicos saben también que la primer causa de muerte en el mundo es el hambre. Sí. ¿Y por qué no lo han resuelto? A pesar de que se bota mucha comida ¿Verdad? en muchos países. Bueno, señores, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Adán Boden y Tomás Uriel, les deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en un próximo programa. Y ojo con su vacuna, que yo no estoy de acuerdo con eso.